Me da mucho gusto saludarles y compartirles a propósito de mi experiencia y conocimiento con el Papa San Juan Pablo II, algunos elementos que les ayude a valorar y a celebrar este centenario de su nacimiento, ya que nació el 18 de mayo de 1920 y murió el 2 de abril de 2005. Por tanto, este lunes 18 celebramos el centenario de su nacimiento. Me tocó conocer al Papa Juan Pablo II en su primera visita a México, en enero del 79. Yo era un joven sacerdote, rector del seminario de Tepic. Nos convocaron al encuentro en el seminario de Guadalajara y ahí nos dirigió un discurso sobre la formación sacerdotal. Después estuve también en la Basílica de Guadalupe para el encuentro con los sacerdotes de todo el país. En mi responsabilidad de formador de sacerdotes, me ayudó mucho su primer alocución en la Catedral Metropolitana de México, donde con gran claridad describió las 4 fases de la fidelidad, exponiéndolas desde el ejemplo de la Virgen María. Primera, búsqueda de la voluntad divina. Luego, aceptación de esa llamada. Coherencia, tercero, en razón del estilo de vida que implica la respuesta a la llamada. Y finalmente, la perseverancia, en la cual el Papa señaló que era la más difícil de vivir. Después de esta explicación sobre la fidelidad, el Papa afirmó: de mi patria se suele decir Polonia semper fidelis. Yo quiero poder decir también México semper fidelis, México siempre fiel. De hecho, la historia religiosa de esta nación es una historia de fidelidad, fidelidad a las semillas de fe sembradas por los primeros misioneros, fidelidad a una religiosidad sencilla pero arraigada, sincera hasta el sacrificio. Con estas palabras nació la hermosa costumbre del pueblo de México en las visitas pontificias de gritar como porra, México siempre fiel, que también se escucha en las audiencias pontificias en Roma de parte de grupos mexicanos. En su primera visita a México, descubrió también el Papa la importancia de ejercer su ministerio petrino acercándose y acompañando al pueblo de Dios en sus propios países, lo cual lo llevó a realizar en sus casi 27 años de pontificado 104 viajes fuera de Italia, en los cuales visitó más de 129 países. Desde mi primera percepción me llamó positivamente la atención su figura, su temple, su convicción al hablar, su capacidad de encontrarse con las multitudes, lo cual después fui confirmando al encontrarlo en los otros viajes a nuestro país y más tarde, en los años 90, mientras realizaba yo la investigación académica para el doctorado en Roma. En 1997 recibí la llamada a ser obispo de Texcoco y luego, por distintas responsabilidades en el CELAM y en la Conferencia Episcopal Mexicana, me tocó el privilegio de tener varias audiencias privadas, entre ellas una en vista de la preparación de la 5ª Conferencia Episcopal Latinoamericana, que finalmente se realizó en Aparecida, Brasil. Mi percepción sobre su persona es de un hombre que afrontó el sufrimiento en la familia, en su país, en su ministerio y desarrolló una fuerte y coherente espiritualidad a la par de una visión humana y social muy acorde con la visión eclesiológica identificada con el Concilio Vaticano II, en el cual participó activamente. Preparado académicamente, supo hacer de la filosofía una eficaz herramienta para la interpretación de los signos de los tiempos a la par de la teología, lo que ha quedado expresado en sus encíclicas y exhortaciones apostólicas. Entendió y comprendió muy bien las deficiencias y potencialidades de los 2 estilos sociales prevalentes en el siglo XX, el totalitarismo comunista, vivido en su país, y el liberalismo capitalista,
así como las situaciones de los países del tercer mundo, y sabiamente orientó la manera de ejercer la misión de la Iglesia ante esas situaciones. Deseo participarles en esta ocasión la experiencia personal en la última vez que me encontré con el Papa San Juan Pablo II. Fue en septiembre de 2004, escaso medio año antes de su muerte. El Papa se encontraba en Castel Gandolfo. Envió una invitación a la presidencia de la SEM para comer con él. Acudimos el presidente de entonces, Su Excelencia José Guadalupe Martín Rábago, actualmente arzobispo emérito de León, el vicepresidente, Su Excelencia Alberto Suárez Inda, actualmente cardenal, arzobispo emérito de Morelia, y un servidor, entonces secretario general. Al llegar a la sala previa al comedor, el secretario personal, ahora cardenal Stanislao Siwish, nos informó que el Papa quería expresar su cariño y afecto al pueblo de México a través de nosotros por no haber podido participar en el Congreso Eucarístico Internacional celebrado en Guadalajara como era su deseo. Ahora quería expresarlo con esa invitación. También nos advirtió que el Papa ya no podía hablar, por tanto que nosotros debíamos conversarle y no hacerle preguntas. Dentro de una intervención le agradecí su amor a los jóvenes. Le dije que en su libro biográfico, Cruzando el umbral de la esperanza, me había percatado de lo mucho que gozaba y se alegraba acompañando a los jóvenes en los campamentos de verano, ayudándoles a comprender su vocación y misión en la vida, y que entendía la decisión de convocar las Jornadas Mundiales de la Juventud que él propuso a la Iglesia. Cuando inicié las anécdotas narradas en el libro, me di cuenta que había comenzado a sonrojarse y derramar algunas lágrimas de emoción. Tuve que cambiar de argumento para no comprometerlo, pero para mí fue una manifestación clara de su amor por los jóvenes y de su interés de ayudarles a orientar su vida en el seguimiento de Jesús independientemente de su vocación específica. No me cabe duda su gran amor a la Iglesia y me queda la satisfacción de haber aprendido mucho de su persona, de su testimonio y de sus enseñanzas. Ojalá también ustedes lo conozcan más y sea un santo de su devoción.